Bueno, ingeniero, como ustedes lo han escuchado, ese es el informe que tenemos desde acá, desde Santa Cruz, de la ABC. Gracias, querida Janet. Entonces tenemos toda la información completa de lo que está pasando con este conflicto. Pero bueno, vamos a volver a La Paz para hablar del tema político que cada vez se calienta más. Vamos a revisar este tuit que ha generado reacciones. Este es el tuit oficial del presidente Evo Morales. Escribía lo siguiente: como hoy, 2008, la prensa alertó de un veto interno para evitar que aterricemos en cualquier de 4 departamentos de la mala llamada Media Luna. Era el inicio de un plan separatista que derrotamos con la unidad de nuestro pueblo. Óscar Ortiz tiene mucho que explicar sobre ese caso. Esto publicaba el presidente y Óscar Ortiz respondía también vía Twitter. Siempre actué respetando la Constitución, por lo que tengo las manos limpias. Evo Morales debe explicar las muertes por un complot inventado, hablando de explicaciones que dice sobre el 21F, la derrota en La Haya, la corrupción de su gobierno y la penetración del narcotráfico, escribía el senador Óscar Ortiz. Y para hablar sobre este tema, quiero saludar por favor al senador del Movimiento al Socialismo por el departamento del Beni, Erwin Rivero, con nosotros. Bienvenido, senador, un gusto tenerlo. Gracias, Priscila, un gusto y gracias por la invitación. A ver, por favor, empieza a calentarse el ambiente electoral y se siente muy fuerte en las redes sociales. Esta petición de aclaración de parte del presidente al senador Ortiz se hace sentir. Bueno, tenemos que entender, Priscila, de que hace 11 años, una fecha como ahora, sale en las noticias esta especie de veto, ¿no? O sea, donde se pretendía de que el presidente no pudiera aterrizar en algunos aeropuertos de por lo menos 4 departamentos. Uno de ellos era el departamento del Beni, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, a 11 años de estos hechos lamentables, digo yo, estamos viviendo en una nueva Bolivia, una Bolivia que se ha refundado, que está en refundación, ¿no? El Estado plurinacional está vigente ahora, después de que el Estado republicano languideció con su modelo de gestión de Estado, donde la democracia pactada dejó de ser creíble en esa época, ¿no? Según el tuit del presidente, el senador Ortiz debe explicar cuál fue su papel. Según él más, ¿cuál fue el papel de Óscar Ortiz en la lucha autonómica, en la Media Luna? Bueno, todos sabemos la génesis político-ideológica del senador Ortiz, hoy candidato a la presidencia. Él pertenece a los grupos corporativos de poder político, empresarial en su momento en Santa Cruz de la Sierra. En esa época se estuvo promoviendo, estos grupos estuvieron promoviendo la posibilidad de fragmentar Bolivia, que haya una Bolivia oriental y una Bolivia occidental. Y para eso se gestó una serie de movimientos, un movimiento separatista, ¿no? Incluso hubo un juicio en el Estado boliviano, ¿no? que dio un dictamen donde se verifica y se certifica la existencia de este movimiento separatista que hubo en Bolivia, donde el senador Ortiz era parte de estos movimientos. ¿No? O sea, el senador Ortiz era parte del movimiento separatista, ¿nos dice usted? Bueno, era parte del movimiento separatista porque él siempre es un político conocido en Bolivia, pero particularmente en Santa Cruz, como parte de estos grupos ultraconservadores, ¿no? El senador Ortiz es un político, se lo puede calificar de ultraderecha, ¿no? Y obviamente esa posición que
que él tomó en aquella época y que reproduce ahora, es lo que hace que de manera muy clara la gente manifieste su simpatía o su no simpatía, ¿no? Todos vemos que las encuestas muestran que el senador Ortiz no puede pasar del 8%. Entonces, la propuesta, o la forma en cómo el senador Ortiz ha desarrollado su acción política no ha convencido al pueblo boliviano. ¿Usted cree que si el senador Ortiz llega a ser presidente de este país, podría llevar una línea del separatismo de Bolivia? Yo creo que en este momento eso no se podría dar nunca más, ¿no? Yo pienso que el senador Ortiz, las posibilidades que tendría de ser presidente del país con una propuesta que no conoce el pueblo boliviano hasta este momento, y que lo que se conoce del perfil del senador Ortiz es la confrontación, la descalificación siempre hacia todo lo que hace el gobierno. O sea, no hay un reconocimiento ni el más mínimo a los avances que ha tenido Bolivia con este gobierno a la cabeza del presidente Evo, y eso no quiere decir que él traicione sus principios ideológicos, sino que Bolivia ha cambiado, los bolivianos vivimos mejor que antes, ¿no? Y obviamente lo que se descartó a partir de la Asamblea Constituyente y de la refundación de Bolivia es de que esas ideas de quebrar Bolivia, de separar Bolivia, no van a prosperar, no prosperaron en el pasado y tampoco van a prosperar en el futuro, Priscila. Pero, ¿qué cree usted que pueda suceder si hipotéticamente Ortiz llega a la presidencia? ¿Cuál sería la visión de Bolivia? ¿Qué pasaría con Bolivia si, según lo que usted me dice, esta ultraderecha a la que él pertenecía y la que mantiene hasta ahora llega al poder? Bueno, pero es que yo tengo que ser objetivo en mi apreciación, Priscila, ¿no? Con el 8% a estas alturas de la carrera electoral es imposible llegar al poder, y todavía el pueblo boliviano no conoce la propuesta de país, qué modelo de Estado le está planteando el senador Ortiz a Bolivia. Vamos a regresar al pasado, va a plantear un proceso de privatización o de reprivatización. O sea, ¿qué va a pasar con las rentas que se están pagando ahora a modo de redistribución de la riqueza en este nuevo Estado boliviano? O sea, no nos dice el candidato Ortiz qué es lo que le está planteando al país, y se circunscriben solamente a la crítica, ¿no? A la crítica sin propuesta. Están apostando a que el presidente no vaya a la candidatura, pero el presidente ya es candidato, y esta controversia la vamos a resolver el 20 de octubre. Entonces, yo creo que hay que avanzar. El senador Ortiz debería ponerse a trabajar un poco más, de manera muy decidida, en plantearle un plan de gobierno a los bolivianos, porque de otra manera yo no puedo concebir una Bolivia que ha avanzado tanto abriéndole las puertas al pasado, ¿no? En algún momento el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, hablaba justamente de la federalización, de que se respeten las autonomías. ¿Usted cree que esa es la línea que va a seguir también Óscar Ortiz, que es parte del planteamiento? Bueno, constitucionalmente nosotros somos un país unitario, ¿no? La federalización no es posible en nuestro modelo de Estado. En nuestro modelo de Estado las autonomías son solidarias, ¿no? Yo creo que
hoy día más que nunca hemos tenido manifestaciones muy claras de que el proceso autonómico se está llevando adelante con éxito en Bolivia, ¿no? Y obviamente así deberíamos seguir avanzando. Pero lo que tenemos certeza es de que el presidente Evo sí le ha planteado al país un plan de gobierno, ¿no? Que tiene metas, que tiene fines, y obviamente lo que se ve hasta este momento, Priscila, es que el pueblo boliviano va a seguir apostando al bienestar, a la estabilidad, y por ninguna razón se van a aventurar a mirarse en el espejo, por ejemplo, de lo que sería hacer una comparación, ¿no? Del candidato Óscar Ortiz, el sinónimo del Bolsonaro brasilero, por ejemplo, o de Mauricio Macri en Brasil, ¿no? Candidatos en su momento en estos dos países hermanos, candidatos conservadores, duros, que le ofrecieron una quimera a sus pueblos y que hoy se debaten en una crisis increíble, impensable. Pero ganaron elecciones. Ganaron elecciones porque no le dijeron la verdad al pueblo, ¿no? Entonces, yo pienso que en Bolivia nosotros estamos mirando estos ejemplos, ¿no? Y obviamente el pueblo boliviano, pero por ninguna razón, va a apostar a una situación de peligro de entrar en una crisis tan profunda como han entrado estos países, creyendo estos cantos de sirena de estos líderes ultraconservadores que no le han dado solución a sus pueblos. Senador. Y aquí el senador Ortiz, con esto yo termino la idea, Priscila, no le va a dar solución a ninguno de los problemas que se podría identificar todavía en este país. En base a lo que usted me dice, si el presidente Evo Morales no llega a ser elegido y por hipotéticas razones o por lo que sea, gana el senador Ortiz, ¿usted dice que puede suceder lo mismo que en Brasil y en Argentina? O sea, yo no soy así, digamos, clarividente, pero la experiencia de estos países hermanos, que escucharon un discurso de la naturaleza de la que está queriendo plantear el senador Ortiz en Bolivia, que fueron lo que plantearon Bolsonaro en su momento en Brasil y Macri en Argentina, yo creo que los bolivianos no vamos a caer en la tentación de experimentar algo que es tan evidente, ¿no? Nosotros queremos seguir creciendo, Priscila, y eso lo estamos haciendo a través del gobierno que lidera el presidente Evo, con todas sus luces y sus sombras. Hablando de lo que puso el senador Ortiz, dice, tienen que explicar por qué el narcotráfico también, en una parte final de su tuit. Usted es del Beni. Sí. El fin de semana se han intervenido diferentes aeropuertos a raíz de que muchas avionetas han sido detectadas en Paraguay, en Perú, con el traslado de droga. Hemos escuchado a un fiscal general que dice que se tienen que preparar los operativos en La Paz, en Santa Cruz, porque se filtra la información. El propio viceministro Quiroga lo dijo también. Usted como beniano, ¿cómo ve el narcotráfico en su departamento? Bueno, mire, yo le voy a decir algo. El tema del narcotráfico no es algo novedoso en Bolivia y tampoco en el departamento del Beni. Lo que quiero aclarar de manera muy puntual, en el Beni no se produce droga, Priscila. En el Beni la actividad del narcotráfico ha sido magnificada de manera muy alevosa, ¿no? Queriendo estigmatizar al pueblo beniano. Se han hecho las intervenciones y de más de 100 y tantas avionetas, el resultado que hemos escuchado del ministerio, del ministro, de la boca del ministro, es que hay 2 avionetas que están en estudio, ¿no? Para ver su probable participación en actividades de traslado de sustancias ilegales. Pero de ahí a decir de que el narcotráfico en el Beni es una actividad muy
normal, eso no es correcto, no es cierto, y de lejos que no es cierto. Entonces, ¿por qué las propias autoridades del gobierno organizan sus operativos desde otros departamentos, Santa Cruz, La Paz, y no lo hacen desde el Beni? Mire, porque hay fiscales, hay policías, hay todo. En la década del 80 igual se hacía, bueno, son parte de las estrategias de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Yo me imagino que este es un tema muy, muy delicado, ¿no? Que tiene estrategias especiales, y no es porque sea en el departamento del Beni. Lo que pasa es que el departamento del Beni tiene uno de los tráficos, es el tráfico más alto de aeronaves que existen en el país, ¿no? Allá hay mucho movimiento de aviones, de avionetas, por el tema de las distancias que tiene que recorrer la gente para poder ir a sus pueblos, a sus ciudades. Entonces, esto hace de que haya que hacer algunas consideraciones, pero no es porque ahí se concentre la actividad del narcotráfico en sí, ¿no? En la década del 80 se hacían igual operativos, grandes operativos para combatir el narcotráfico, y eso es lo que está haciendo nuestro gobierno ahora, pero de ninguna manera es que se ha perdido el control sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico. Por el contrario, yo creo que el modelo boliviano, Priscila, de lucha contra el narcotráfico tiene, pero muchísimo más éxito que antes, cuando estaba vigente aquí la DEA y había los programas de interdicción con los Estados Unidos. Mire usted, solamente para dar un ejemplo, en Colombia, con la intervención de la DEA, con la intervención de todas las agencias norteamericanas, hay más de 400.000 hectáreas de coca que se destinan para el narcotráfico. En el Perú hay otra situación parecida, con más de 200.000 hectáreas. En el Ecuador igual. En Bolivia, con la lucha contra el narcotráfico, con los acuerdos que se han hecho de erradicación voluntaria, solamente tenemos 22.000 hectáreas de coca y que están constituidas de manera legal. Y lo excedentario se lo está combatiendo, pero fíjese las proporciones. Más de 400.000 hectáreas de coca en Colombia, con la intervención y la ayuda y lo que usted quiera de las agencias norteamericanas. Y en Bolivia, sin la DEA, no tenemos más que 22.000 hectáreas que son destinadas para el consumo tradicional. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, senador. Yo le agradezco a usted por la invitación. Un placer. Gracias. Ricardo, nos vamos a una pausa. La primera pausa acá en Todo a Pulmón, 10 de la noche con 29 minutos. Siga con nosotros, ya retornamos.